Espero que salga bien, vamos a grabar esta parte. Como bien dijo Vanina, esperen que empezamos a grabar. Bueno, como bien les explicó Vani, hoy vamos a comenzar con el TP número 1. ¿Sí? El TP número 1 es referido a conjuntos numéricos. Estaría bueno que si ustedes pueden organizarse antes de la clase, traer leído el material que corresponde a esa clase, les va a resultar un poco más amena la explicación que vayamos a dar acá, porque si ustedes ya tienen algo leído y hubo cuestiones que no les terminaron de cerrar, tienen dos alternativas: o con la explicación terminan de cerrar las ideas o las cosas que quedaron pendientes, o bien pueden acceder en vivo y en directo a preguntarle al profesor en la parte donde se explica tal cosa, no entendí, ¿me podría aclarar? Entonces estaría bueno si pueden organizarse y traer leído el material para la clase que corresponde, ¿sí? Sería un beneficio para ustedes. Obviamente que cada uno tiene sus tiempos y se organizará de la manera que pueda. Bueno, hoy vamos a trabajar con los conjuntos numéricos, a ver si esto anda. Como explicó Vani, en la unidad 1 vamos a trabajar con los números reales, ¿sí? Pero antes vamos a recordar con qué conjuntos numéricos ustedes trabajaron en la escuela. Yo voy a sacar esta miniatura acá porque me tapa la pantalla. Ya dejé de verlos, así que cualquier duda, consulta que surja, están las chicas para responder. En la escuela secundaria trabajamos con los números naturales, que vamos a simbolizar con una letra N mayúscula, con los números enteros, que vamos a simbolizar con la Z mayúscula, con los números racionales, que vamos a simbolizar con la letra Q. Me voy a saltear un conjunto que no sé si todos lo habrán visto alguna vez, pero vamos a apuntar a trabajar con los números reales, que es el conjunto más amplio posible con el que vamos a trabajar en esta asignatura. Después está el conjunto de los números complejos, que ese lo vamos a abordar el cuatrimestre siguiente en álgebra. Bien, cada conjunto numérico, esperen que voy a ocultar la barrita porque me estoy perdiendo. Cada conjunto numérico tiene sus características propias. A ver. Pero antes de comenzar con las características de cada uno de esos conjuntos, vamos a ver cuáles son las reglas que rigen las operaciones en el conjunto de los números reales. Porque esos conjuntos numéricos, que cada cual tiene sus características propias, están incluidos dentro del conjunto de los números reales, son subconjuntos de números reales. Entonces, si hablamos de las características o de las propiedades que rigen las operaciones en el conjunto más amplio posible, que es el de los reales, como este conjunto tiene contenido un montón de otros conjuntos, esas propiedades también van a valer para los demás, ¿sí? Propiedades de las operaciones con los números hay infinitas, hay un montón, ¿sí? Hay muchas propiedades que se pueden demostrar, y hay otras que se llaman propiedades básicas o axiomas, que las vamos a aceptar sin demostración, ¿sí? Vendrían a ser como decretos de la matemática. Estas propiedades son las básicas, son las iniciales, las vamos a aceptar tal como vienen, y a partir de esas propiedades básicas podemos seguir investigando o encontrando nuevas propiedades que seguramente van a poder ser demostradas por estas básicas, ¿sí? Obviamente que nosotros no nos vamos a dedicar a demostrar todas las propiedades demostrables, algunas nos van a salir, otras no, algunas tienen ciertos truquitos y artilugios y otras no, pero bueno, quiero que les quede claro que vamos a trabajar con las propiedades de las operaciones, y las que vamos a mencionar ahora son propiedades que vamos a aceptar sin ningún tipo de demostración, y más adelante vamos a intentar demostrar algunas propiedades conocidas y otras no tantas, ¿sí? Esas propiedades básicas que vamos a aceptar sin demostración suelen llamarse axiomas, ¿sí? Vamos a mencionar dos tipos de propiedades. Las propiedades algebraicas, que tienen que ver con la suma y el producto, y después vamos a hablar de propiedades que tienen que ver con el orden de los números, ¿sí? Seguramente cuando yo empiece a mencionar alguna de estas propiedades van a decir, ah, sí, me acuerdo. Bueno, estas propiedades o axiomas algebraicos de la suma y del producto los vamos a simbolizar para que quede de manera ordenada con ese
la letra S y un subíndice para indicar que el axioma corresponde a la suma, y con la letra P y el subíndice para enumerar las propiedades con la propiedad que corresponde al producto, ¿sí? En primer lugar, hay una propiedad que es básica, que es como la más general de todas, que dice que tanto la suma como el producto de números reales da como resultado otro número real, y ese resultado es único. Esto significa que en el conjunto de los números reales, la operación suma y la operación producto o multiplicación se suele decir que es una operación cerrada. Esto quiere decir que si yo agarro elementos de un conjunto y los opero, el resultado es un elemento del conjunto, ¿sí? Si yo agarro un cajón de zanahorias y empiezo a contar zanahorias, no voy a obtener como resultado sandías, ¿eh? Eso significa que la operación sea cerrada. Bien, la primera, y creo que es conocida por todos, es la propiedad conmutativa, tanto de la suma como del producto. ¿Recordamos qué decía la propiedad conmutativa? Yo puedo sumar dos números reales al derecho o al revés y el resultado no va a cambiar. 1/2 más 7 me va a dar lo mismo que 7 más 1/2, y lo mismo en el producto. Menos 2 por 5 me va a dar lo mismo que 5 por menos 2, ¿sí? Entonces, dado cualquier par de números reales, yo puedo sumar A más B o B más A y el resultado no va a cambiar. S sub 1, propiedad 1 de la suma, y P sub 1, propiedad 1 del producto. Puedo multiplicar en cualquier orden que el resultado no cambie. Otra propiedad conocida por todos, creo, es la propiedad asociativa de la suma y del producto. Esta propiedad asociativa es para cuando tengo más de dos sumandos o más de dos factores, ¿sí? Yo puedo elegir en qué manera sumar los elementos, ¿sí? Asociarlos convenientemente. Y lo mismo con el producto. Por ejemplo, si yo tengo que sumar menos 4 más 3 más 7, puedo asociar, primero sumar 3 más 7 y luego sumarle menos 4, fíjense que esto me da 10, menos 4 es 6, o puedo asociar, sumar, por ejemplo, menos 4 con 3 y luego sumarle 7. Y lo mismo para el producto, ¿sí? En el modo que uno haga estas operaciones, o asocie estas operaciones, no va a cambiar los resultados. Otra propiedad algebraica de los números reales es la existencia de un elemento neutro para la suma y de un elemento neutro para el producto, ¿sí? ¿Qué significa neutro para la suma? Tiene que existir un elemento del conjunto, recuerden que el conjunto es el conjunto de los números reales, tiene que existir un elemento que vamos a llamar neutro dentro del conjunto de los números reales, tales que cuando yo opero un número real con ese neutro, el resultado me sigue dando el mismo número, ¿sí? En la suma, el neutro es el 0, porque si a cualquier número real le sumo 0, el resultado sigue siendo el mismo número real. Y en el producto, el neutro es el número 1. Si a un número lo multiplico por 1, me devuelve como resultado el mismo número. Entonces, dentro del conjunto de los números reales, existe un neutro para la suma, que es el 0, y un neutro para el producto, que es el 1. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplito que medio como que no aclara demasiado la cuestión porque es bastante clara. Así como tenemos elementos neutros para la suma y para el producto, también existen elementos opuestos. Un elemento opuesto para la suma y un elemento opuesto para el producto. Recuerden que este S sub es la enumeración de la propiedad 3 de la suma, y este P sub es la enumeración de la propiedad correspondiente al producto, ¿sí? Así que S sub 4 es la cuarta propiedad respecto de la suma. No importa el orden en que las recuerden, y no importa si es S sub 3, 4, 5, 1, 2, 3, ustedes tienen que recordar qué es lo que dicen estas propiedades, ¿sí? Después van a ver que nosotros nos vamos a referir a S3, a S4, P sub 1, pero por una cuestión de no repetir constantemente lo que dice la propiedad, sino para hacerlo un poco más directo, ¿eh? Pero ustedes no tienen que recordar ni el orden ni el número de las propiedades, sino qué dice cada una. Bien, con respecto a la existencia de elementos opuestos, tiene que haber uno que se llame opuesto para la suma y otro que sea opuesto para el producto. ¿Qué dice la propiedad respecto de los opuestos? Si yo opero un número con su opuesto, tengo que obtener el neutro del conjunto, ¿sí? El neutro de la suma dijimos que era el 0.
Así que si yo quiero referirme al opuesto de la suma, voy a referirme, si tengo un número A, que es un real cualquiera, el opuesto lo vamos a simbolizar como menos A, ¿sí? El opuesto de A. Recuerden y tengan bien en claro que una letra tenga un signo menos adelante no significa que ese número o esa letra represente un número negativo, ¿sí? El signo menos adelante de una expresión lo leemos opuesto de esa expresión, ¿sí? Entonces, si a un número real A yo le sumo el opuesto de A, tengo que obtener el neutro de la suma. Y si a un número real A distinto de 0 lo multiplico por el opuesto multiplicativo o por el inverso de ese número, obtengo el neutro del producto, ¿sí? Un detalle. Todos los números reales tienen opuestos para la suma, o inverso aditivo. Todos los números reales menos el 0 tienen inverso multiplicativo. Esa es la única condición que vamos a poner. Todos los números reales, excepto el 0, tienen un inverso multiplicativo, que lo vamos a simbolizar como el número elevado a la menos 1. Cuando vea elevado a la menos 1, voy a decir el inverso de ese número, ¿sí? Creo que todos recordamos que elevar a la menos 1, decíamos en la escuela, damos vuelta a la fracción, damos vuelta al numerito. Este es el inverso multiplicativo. Bien, acá tenemos un ejemplito, ¿sí? Fíjense, si mi número real fuera el 7, el menos 7, perdón, el opuesto de menos 7 es 7. O sea que si a menos 7 le sumo el opuesto de menos 7, el resultado es 0. ¿Sí? Recuerden que el menos significa opuesto de, a menos que sea un número conocido, decimos el número negativo. Y por último, hay una propiedad que involucra las dos operaciones, tanto la suma como el producto, que es la famosa propiedad distributiva, ¿sí? La propiedad distributiva dice que si yo tengo un número que está multiplicando a la suma, puedo efectuar la suma del producto, del elemento que está fuera por el primer factor de la suma, más el elemento que está fuera por el segundo factor de la suma. Una aclaración. Estas propiedades están para usarlas y hacer las cosas más simples, ¿sí? Si yo uso las propiedades para complicarme con los cálculos, no tiene ningún sentido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos fanatizamos con la propiedad distributiva y a donde vemos un producto y una suma, arrancamos con la distributiva y quizás no sea necesario aplicar la propiedad. Se puede cortar camino si uno evita aplicar las propiedades. Las propiedades están para hacer los cálculos más simples, ¿sí? Bien, estas propiedades que acabamos de mencionar, que son 4 para la suma, 4 para el producto y 1 para las dos operaciones, son las propiedades algebraicas de los números reales, ¿sí? Ahora vamos a ver propiedades que nos van a permitir ordenar a los números reales, ¿sí? Son 4 propiedades que se refieren al orden, vamos a simbolizar a esas propiedades con la letra O para diferenciarlas de las anteriores, y cuando nos referimos al orden, nos referimos a cómo ordenar el conjunto de los números reales. Si hay un número que es menor que otro, un número que es mayor que otro. ¿Sí? A eso nos vamos a referir con respecto al orden. Los nombres no se asusten, traten de recordar qué es lo que dice cada propiedad. La primera me dice que si yo tomo dos números reales cualesquiera, una y solo una de estas tres posibilidades se tiene que dar. Que el primer número sea más chico que el segundo, o que sean iguales, o que el primer número sea más grande que el segundo. ¿Sí? Solo una de estas tres posibilidades se va a cumplir. Esa es la primera ley. La segunda es la propiedad transitiva. ¿Qué me dice la propiedad transitiva? Si yo tengo tres números reales, y el primero es más chico que el segundo, pero a su vez el segundo es más chico que el tercero, entonces se va a verificar que el primero va a ser más chico que el tercero. Por ejemplo, 1 es más chico que 5, y a su vez 5 es más chico que 11. Entonces 1 obviamente va a ser más chico que 11. ¿Sí? La tercera propiedad, conocida como monotonía de la suma, básicamente está diciendo lo siguiente. Si yo tengo dos números reales en donde, por ejemplo, A es menor que B, si yo a esta desigualdad, a ambos miembros de la desigualdad, le sumo un número real cualquiera, por ejemplo un número C, el sentido de la desigualdad se va a conservar, ¿sí?
si A es menor que B, y a ambos miembros de la desigualdad yo sumo el número que se me dé la gana, la desigualdad se va a conservar, ¿sí? Y la última es la monotonía del producto, que es muy parecida a la de la suma, pero impone una condición que no hay que perder de vista, ¿sí? La monotonía del producto se cumple siempre y cuando ese número por el cual yo quiera multiplicar a ambos miembros de la desigualdad sea mayor que 0. Es decir, si yo tengo un número A que es menor a un número B, y multiplico a ambos miembros de la desigualdad por un número C positivo, la desigualdad se va a conservar, no va a cambiar el sentido, ¿sí? Ojo con esta propiedad que solo es válida para multiplicar a ambos miembros de la desigualdad por un número positivo. Y ahí me aseguro que la desigualdad no va a cambiar. Ahora, ¿qué sucede si este número C fuera un número negativo? Bueno, eso ya no es un axioma de orden, eso sería plantear, bueno, A y B son números reales cualesquiera, y A es menor que B. ¿Qué pasa si yo multiplico por un número C y ese número C es negativo? Este axioma ya no me garantiza nada, entonces ahí estaríamos enunciando una nueva propiedad que podríamos demostrarla, y de hecho la vamos a demostrar. Bien, entonces, hicimos un recorrido por 9 propiedades o axiomas que corresponden a la suma y al producto de números reales, que son conocidos como axiomas algebraicos, y 4 axiomas que son axiomas de orden, ¿sí? Estas 13 propiedades las vamos a aceptar así, tal cual las enunciamos, no las vamos a demostrar, pero sí van a ser nuestra base, nuestro repositorio de propiedades, cuando nos toque tener que demostrar alguna otra propiedad que no sea ninguna de estas. De hecho, vamos a ver el caso que les dije hace un ratito. ¿Qué pasa si yo tengo una desigualdad entre números reales y elijo multiplicar por un número C, pero que sea menor que 0? ¿Sí? De mi repositorio de las 13 propiedades básicas o axiomas, no hay ninguna que diga qué pasa en una desigualdad si multiplico por un número negativo, ¿sí? Por ahí ustedes se acuerdan de la escuela que en una desigualdad, cuando multiplicaba por un número negativo, decíamos, se da vuelta la desigualdad. Se invierte el sentido de la desigualdad. No sé si lo recuerdan, y si no, bueno, lo recordamos ahora. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este ejemplito, simplemente lo voy a poner a modo de ilustración para que vean cómo funcionan las propiedades básicas como repositorio para poder demostrar las siguientes, pero no nos vamos a dedicar en este trabajo a demostrar este tipo de propiedades. Simplemente las vamos a enunciar a modo de ejemplo. Recordamos que, entonces, el axioma de orden que me garantiza que si yo tengo una desigualdad entre números y multiplico por un número positivo, la desigualdad no cambia, ese no necesita demostración. Es un axioma de orden. Ahora, si yo tengo una desigualdad entre números reales y multiplico por un número negativo, la desigualdad va a cambiar el sentido. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar. No va a ser el objetivo de este TP número 1, pero simplemente lo voy a enunciar para que ustedes vean cómo, basándome en todas las propiedades que acabamos de mencionar, podemos justificar el por qué se da vuelta la desigualdad cuando uno multiplica por un número negativo. Bien. En primer lugar, siempre que yo tengo que hacer una demostración, voy a arrancar poniendo el título demostración, para indicarle al lector, acá empieza mi demostración. La demostración tiene que ser un razonamiento claro, que no genere confusión, que sea bien concreto y que cuando uno lo lee no le queden dudas. Nosotros sabemos, por el enunciado de esta propiedad, que tengo dos números reales en donde A es menor que B. No importa si es menor que B, o mayor que B, o menor igual, o mayor igual. ¿Sí? Tenemos una desigualdad entre números reales. Y también sabemos que voy a multiplicar por un número C que es negativo, por lo tanto el axioma de la monotonía del producto en este caso no me sirve. Bien, también sabemos que si el número C fuera positivo, podría usar este axioma de la monotonía del producto, o el axioma O4. ¿Sí? Si C fuera un número positivo, yo puedo multiplicar a ambos miembros de la desigualdad
y conservaría el sentido, ¿sí? Pero no es este el caso. Bien, para poder hacer esta demostración, vamos a utilizar otra propiedad que no es básica, que es demostrable, y ustedes la tienen demostrada en el TP1, detalladamente, que dice, si un número C, o un número cualquiera, es negativo, entonces el opuesto de ese número es positivo. O se puede enunciar al revés, ¿no? Si un número C cualquiera es positivo, entonces el opuesto de ese número será negativo. ¿Sí? Acuérdense que esto significa opuesto de. Entonces, nosotros tenemos un número C que es negativo. Sabemos que el número opuesto a un negativo será un positivo. En realidad, no es una propiedad básica, habría que demostrarla. Yo no lo voy a hacer porque esta demostración está hecha en el texto. Así que me voy a valer de esa propiedad y de las 13 que acabo de mencionar para poder demostrar esta nueva propiedad. Entonces, tenemos que un número A es menor que B. Ahora podemos usar la propiedad que dice que si C es negativo, el opuesto de C será positivo. Como este número llamado menos C, o opuesto de C, es positivo, podemos usar el axioma de la monotonía del producto. ¿Qué decía ese axioma? Que si yo en una desigualdad multiplico a ambos miembros por el mismo número positivo, la desigualdad no cambia. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Yo parto de que A es menor que B, lo voy a multiplicar a ambos miembros por menos C, que sé que es positivo, y la desigualdad no va a cambiar. ¿Sí? Fíjense, A es menor que B, multipliqué a ambos miembros por menos C, y la desigualdad no cambió. ¿Por qué? Porque menos C, o el opuesto de C, es un número positivo, y hay un axioma llamado monotonía del producto que me dice multiplica a ambos miembros que la desigualdad se conserva. Bien, entonces acá lo que hice fue acomodar la reglita de los signos. Fíjense que A multiplicado por menos C y B multiplicado por menos C, apliqué esa famosa regla de los signos más por menos, menos, que dicen ustedes. ¿Sí? Lo escribí de otra manera, saqué los paréntesis para que se quede un poco mejor. Bien, lo que voy a hacer ahora es aplicar la propiedad o el axioma de la monotonía de la suma. ¿Sí? Yo tengo una desigualdad en donde menos AC es menor que menos BC, y lo que voy a hacer es sumar AC, A por C, que es un número real cualquiera, a ambos miembros de la desigualdad. Acuérdense que el axioma 3 de orden me dice que podés sumar lo que se te dé la gana, que la desigualdad no cambia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, A por B y C, digo, A por B y C por C puede ser. Podés multiplicar, sumar lo que se te dé la gana. No estoy viendo quién hizo la pregunta, pero Alexis. Alexis, vos a la desigualdad, esta que planteamos acá, le podés sumar lo que vos quieras, ¿sí? El número real que vos quieras, podés sumarle A por B, C por C, lo que vos quieras. Porque estoy sumando a ambos miembros de una desigualdad y me garantiza el axioma O3, el de la monotonía de la suma, que si yo a ambos miembros de la desigualdad les sumo lo que se me dé la gana, la desigualdad no va a cambiar. Eso pasa con la suma, no es lo mismo con el producto, así que estén atentos. Entonces yo acá lo que voy a hacer es un truquito, porque yo lo que necesito es que estos menos desaparezcan, ¿no? Entonces voy a tratar de sumarle el opuesto para que desaparezca el menos. Entonces, en primer lugar, voy a sumar AC a ambos miembros. Y en otra instancia voy a sumar BC a ambos miembros, ¿sí? Entonces, si yo a esta desigualdad le sumo AC a ambos miembros, ¿sí? Estoy aplicando el axioma de la monotonía de la suma. La desigualdad no cambió, ¿ven? El primer miembro es menor que el segundo y sigue manteniéndose la desigualdad. Ahora, ¿cómo son menos AC y AC? Son opuestos, ¿sí? Y recuerden que hay un axioma básico que me dice que la suma de números opuestos me da el neutro de la suma. ¿Quién es el neutro de la suma? El 0. Entonces, menos AC más AC me da 0, que es el neutro de la suma. Y menos BC más AC lo dejo indicado porque no sé cuánto da. ¿Sí? Entonces, ahora voy a sumar
BC a ambos miembros de la desigualdad. Otra vez valiéndome del axioma de la monotonía de la suma. Entonces, a esta cuenta que me dio 0 le voy a sumar BC, y a toda esta cuenta que no sé cuánto da, también le voy a sumar BC. ¿Sí? Y acá tenemos todas las propiedades básicas de la suma. Fíjense. 0 es el neutro de la suma. Eso era lo que me decía el axioma 3 correspondiente a la suma. Cada operación tiene un neutro, el de la suma es 0. ¿Qué pasaba si a un número le sumaba 0? El resultado no cambiaba. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos menos BC más AC y más BC. Menos BC y más BC son opuestos. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, primero conmutar AC con BC. ¿Sí? Voy a aplicar la propiedad conmutativa de la suma, que es la primera. Y después voy a asociar al menos BC con el más BC, porque esos numeritos son opuestos. ¿Sí? Entonces, el neutro más un número me da el mismo número, axioma 3 de la suma. Acá cambié BC de lugar, propiedad conmutativa de la suma, y asocié esta suma, propiedad de S2, ¿sí? Y nuevamente aplico la propiedad de la suma de opuestos. La suma de opuestos, ¿cuánto me da? 0 dijimos, ¿no? Fíjense que estoy usando solo las propiedades básicas para hacer la demostración. Y como dijimos en 2 pasos más arriba, si a un número le sumo el neutro de la suma, axioma S3, el resultado no cambia. Entonces, yo arranqué con la condición de que A sea menor que B, y multipliqué a ambos miembros por menos C, pero yo quería demostrar qué pasaba si multiplicaba por C siendo C un número negativo. Todo el proceso que hice aplicando todas las propiedades básicas me llevó a la conclusión de que BC es menor que AC. Yo puedo leer de izquierda para derecha o de derecha para izquierda. Lo que pasa es que si cambia el sentido de la lectura, cambia el significado del símbolo. De izquierda a derecha, BC es menor que AC. Si lo leo al revés, digo que AC es mayor que BC. ¿Sí? Y fíjense que nosotros arrancamos diciendo que A era menor que B y C era un número negativo. ¿Qué pasó con la desigualdad entre A y B al multiplicar por un número negativo? Invirtió el signo, el sentido. Por lo tanto, acabamos de demostrar, basándonos solo en las propiedades básicas, que si en una desigualdad entre números reales yo multiplico por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. No es un axioma básico, el axioma básico de orden me dice que si yo multiplico por un número positivo la desigualdad se conserva, pero pudimos ampliar la lista de propiedades agregando la condición, ¿y qué pasa si ese número es negativo? Bueno, acabamos de demostrar que si ese número es negativo, tenemos que invertir el sentido de la desigualdad al multiplicar. ¿Sí? ¿Cómo hicimos esa demostración? Siempre recurriendo a las propiedades básicas o a otras propiedades que ya han sido demostradas. Esto simplemente es a modo de ejemplo, no se vuelvan locos, después con tiempo más tranquilo vuelvan a mirarlo. En el texto tienen demostrada la propiedad de que si un número es positivo, el opuesto es negativo. Léanlo tranquilos. Y hay otras propiedades que no son básicas, que también están demostradas, simplemente para que ustedes reconozcan cómo esas propiedades básicas nos permiten hacer otras deducciones, o sea, generar nuevas propiedades. ¿Sí? Bien, como dijimos al principio, cada conjunto numérico tiene sus características propias, ¿sí? Estas propiedades que acabamos de mencionar valen para todos los conjuntos numéricos. Pero ahora vamos a meternos de lleno en cada uno de estos conjuntos que mencionamos al principio con sus respectivas características. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me pegan una chifladita, yo no los veo, pero si hay algo que quede inconcluso me interrumpen. Bien, el primer conjunto que mencionamos es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números naturales. Sí. Eso que vimos recién es como cuando en un cálculo combinado pasamos todo después atrás del signo. O sea, el signo de igual.
Alexis, eso que vos me estás diciendo, en realidad nosotros lo hacemos naturalmente, pero si nos ponemos exquisitos, lo que estamos haciendo es aplicar toda esta serie de propiedades básicas para después llegar a otra conclusión. Sí, es algo de ese estilo. En realidad, eso que vos me decís, de pasamos todo para el otro lado del igual, lo usamos cuando queremos resolver ecuaciones. Pero esos Sí, pasajes no son pasajes mágicos, digamos. Esos pasajes están justamente fundamentados en todas estas propiedades que acabamos de mencionar. Sí, está muy buena la relación que hiciste. Más adelante nos vamos a dedicar igual a eso. No lo vamos a hacer con tanto lujo de detalle, vamos a hacer pasaje de términos directamente, pero sí, si algún día alguien te pregunta por qué lo que estás sumando pasa restando, vos podés decir, bueno, porque sumé a ambos miembros tal cosa, o porque multipliqué a ambos miembros tal cosa, porque hay una propiedad que me dice, y ahí podríamos como dar argumentos. Sí, está buena la o relación que hiciste. sea que más o menos tienen como están relacionados. Y sí, sí, porque acordate que estas propiedades que mencionamos son como la base de todo lo que viene después en la matemática. Así que prácticamente casi todo va a estar relacionado con eso. Ah, Bien. Bueno, vamos con el conjunto de los números naturales. Dije reales, pero vamos a ir con las características de cada conjunto propio. El conjunto de los números naturales está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, por los números que generalmente utilizamos para contar. Tengan cuidado, si buscan en internet o videos en YouTube, que algunos autores consideran el conjunto de los números naturales incluidos el cero, y tienen otra notación para eso, ¿sí? El conjunto de los números naturales es el conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 y así indefinidamente, ¿sí? El cero no es un número natural. Bien, este conjunto es infinito. Esto significa que tiene infinitos elementos. Acá yo puse 4 y puntos suspensivos da a entender que la cosa sigue indefinidamente, ¿sí? La característica que tiene el conjunto de los números naturales es que tiene un primer elemento, y el primer elemento de los naturales es el número 1, pero no tiene últimos por tratarse de un conjunto infinito. Todos los números naturales distintos de 1 tienen un anterior, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser distinto de 1? Porque 1 es el primer elemento del conjunto, o sea que no hay nadie antes del 1, ¿sí? Pero todos los números distintos de 1, supongamos un número natural cualquiera, n, siempre puedo encontrar el natural anterior, ¿sí? Que lo vamos a simbolizar como n-1. El anterior de un número natural, n, será n-1. Y sí, todos los números naturales tienen un siguiente. Si yo tengo un número natural cualquiera, n, el siguiente de ese natural será n+1. Este conjunto de números naturales es un conjunto que vamos a llamar discreto. ¿Qué significa que un conjunto sea discreto? Que entre dos números naturales consecutivos no existe ningún otro número natural. ¿Sí? Entre el 2 y el 3 no hay ningún natural comprendido entre ellos. Hay un montón de números con comas en el medio, pero no son naturales. Eso significa que el conjunto es un conjunto discreto. ¿Sí? Y este conjunto es un conjunto cerrado para la suma y para el producto. ¿Se acuerdan qué quería decir cerrado para la suma y para el producto? Cerrado quería decir que, cerrado para la suma, si yo sumo dos números naturales, el resultado será un número natural y único. Y si yo multiplico dos números naturales, el resultado va a ser un número natural único. ¿Será cerrado para la resta, el conjunto de los números naturales? Y si yo resto dos números naturales cualesquiera, el resultado me tiene que dar un número natural único. Y esto no pasa. Imagínense si yo agarro el número natural 2 y le quiero restar el número natural 4. 2 menos 4 me da como resultado menos 2, y menos 2 no es un número natural. Entonces, con que encuentre un ejemplo que no cumpla, es suficiente para decir, no, che, no es cerrado para la resta, porque si fuera cerrado para la resta, cualquier par de números naturales que yo quisiera restar, me tiene que dar un número natural. Y yo encontré un ejemplo que no funciona. ¿Sí? Entonces, el conjunto de los números naturales es cerrado solo para la suma y para el producto. Profe, Bien, disculpe, sí. ¿puede volver a explicar lo del conjunto discreto? Conjunto discreto significa que entre
Entre dos números, en este caso naturales consecutivos, no hay ningún otro natural. ¿Sí? Entre el número natural 1 y el número natural 2, no hay otro natural comprendidos entre ellos. Después del 1 viene el 2, entre medio no hay nadie. Eso significa, no hay ningún natural, no hay nadie. Hay un montón de números, pero naturales entre el 1 y el 2. Pegados, ¿no? O Claro, sea, que están son al lado. consecutivos. Son consecutivos y entre un natural y otro no hay más naturales. Eso significa que sea discreto. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el conjunto de los números enteros que vamos a simbolizar con la letra Z? Bueno, este conjunto medio como que nos viene a ayudar a cerrar la operación resta. ¿Sí? Fíjense que el conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, por los opuestos de esos números naturales, el opuesto de 1 es menos 1, el opuesto de 2 es menos 2, y así sucesivamente, y por el 0, ¿sí? O sea que el conjunto de los números enteros está formado por los naturales, por los opuestos de los naturales y por el 0, ¿sí? O sea que los naturales están dentro del conjunto de los números enteros. Nuevamente este conjunto es infinito, el conjunto de los naturales era infinito, y este a su vez agrega más números, por lo tanto sigue siendo un conjunto infinito. A diferencia de n, Z no tiene ni primer ni último elemento. Bueno, último elemento n no tenía, pero sabíamos que en los naturales el 1 era el primer elemento. Bueno, los enteros no tienen primer elemento, todos los números enteros tienen un anterior, y todos los números enteros tienen un siguiente. Todos, absolutamente todos. Si Z es un número entero cualquiera, simbolizaremos como Z menos 1 al anterior, y como Z más 1 al siguiente. Este conjunto también es un conjunto discreto, ¿sí? Entre dos números enteros consecutivos no existe otro número entero, eso significa que sean discretos, y este conjunto no solo es cerrado para la suma y para el producto, también es cerrado para la resta, ¿sí? Con el tema de que aparecieron los opuestos de los naturales, ahora podemos restar cualquier par de números y el resultado va a seguir siendo un número entero, no importa si la resta me da positiva o si la resta me da negativa, porque dentro del conjunto están todos, ¿no? Los positivos, los negativos y el cero. Así que este conjunto no solo es cerrado para la suma y el producto, como pasaban los naturales, sino que agregamos también que es cerrado para la resta. ¿Sí? ¿Qué quería decir eso? Que si yo resto dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. Bien. Solo en estos dos conjuntos, en el de n y en el de z, podemos definir qué son los múltiplos y divisores. ¿Sí? Esto lo aclaro porque una parte del texto lo menciona, y por ahí lo vamos a necesitar un poquito más adelante. Vamos a decir que un número natural A es múltiplo de B si podemos encontrar otro número natural K, tal que se cumpla que A es igual a K por B. Esto que digo para los naturales también vale para los enteros. ¿Qué significa A igual a K por B? Yo voy a decir que B es un múltiplo de A, o que A es un múltiplo de B, depende de cómo lo mencionemos, si yo puedo encontrar a uno de ellos como el otro por un número natural o por un número entero. ¿Sí? Decir esto es lo mismo que decir que si yo divido estos dos números, A con B, el resto de la división es 0. Es decir, que A va a ser múltiplo de B siempre y cuando B divide A. Decir que B divide A significa que el resto de la división tiene que ser 0. La división es exacta. ¿Sí? También podemos decir que B es factor de A, es otra forma de decir lo mismo, como también podemos decir que A es divisible por B. ¿Sí? Estas son todas formas de referirnos a lo mismo. O B es divisor de A. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Si yo a 42 lo divido por 7, el resultado me da 6. Fíjense que el resto de esta división es 0, la división es exacta. Entonces podemos decir que 42 es divisible por 7. También podemos decir que 42 es un múltiplo de 7, porque 42 es 7 por 6. Existe un número natural tal que multiplicado por 7 me dé 42. También podemos decir que 7 es un divisor de 42,
o que 7 es un factor de 42, o que 6 es un factor de 42, ¿sí? Son todas expresiones equivalentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de múltiplo, divide, factor, divisible o divisor, nos estamos refiriendo a una división exacta, ¿eh? Porque muchas veces uno dice, divisible sí, puedo dividir, pero me da con coma, no. Cuando hablamos de múltiplo, factor, divisible, divisor, o un número dividido a otro, nos estamos refiriendo a una división con resto cero. Bien, esto era un pequeño comentario entre paréntesis, donde esta definición tiene sentido en el conjunto de los naturales y en el de los enteros. Bien, sigamos caracterizando a los conjuntos. Otro que ustedes estudiaron en la escuela fue el conjunto de los números racionales, ¿sí? El conjunto de las fracciones, ¿eh? Las fracciones que las vamos a escribir como un cociente entre un número entero A y un número entero B. Fíjense que yo acá puse A es un número que pertenece a los enteros, y B es un número que pertenece a los naturales. A mí me gusta más esta definición, pero en realidad A y B son números enteros cualesquiera, pero B tenemos que ponerle la condición de que no sea 0, porque no podemos dividir por 0, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números racionales está formado por las fracciones entre dos números enteros A y B, en donde B, que es el denominador, tiene que ser un número entero distinto de 0. Para evitar poner todas esas condiciones, yo prefiero decir que B es un número natural y que el numerador es el número entero que vos quieras. Pero bueno, es indistinto. Lo que tienen que tener en claro es que B no puede ser 0. Otra forma de definir el conjunto de los números racionales, que no sea con las fracciones, es el conjunto de los números con desarrollo decimal finito o periódico. ¿Qué significa un número con desarrollo decimal finito? Un número con coma, donde los números que siguen después de la coma sean un número concreto de cifras decimales, ¿sí? O bien pueden ser un número periódico detrás de la coma. Esos números también forman parte del conjunto de los números racionales. Bien, este conjunto es infinito, no tiene ni primer ni último elemento, ¿sí? No es un conjunto discreto, a diferencia de los naturales y los enteros. No es un conjunto discreto, es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir que es un conjunto denso? Que entre dos números racionales cualesquiera existen infinitos racionales entre ellos, ¿sí? En este conjunto no tiene sentido hablar de siguiente ni de anterior. En el conjunto de los números racionales no podemos hablar del siguiente de un número o del anterior de un número, porque este conjunto, al ser denso, entre un número racional y otro puedo encontrar infinitos números racionales. Entonces, nunca podría saber quién es el siguiente de un número o el anterior, ¿sí? Hay una propiedad que se cumple respecto al conjunto de los números racionales, que es la que define el conjunto denso, que siempre voy a poder encontrar un número comprendido entre dos racionales si hago el promedio entre ellos, ¿sí? Si yo tengo un número racional A que es menor que un número racional B, en el medio voy a poder encontrar otro número racional que obviamente por tratarse del promedio va a estar comprendido entre ellos. Y esta operatoria la puedo repetir indefinidamente, o sea que entre el número A y el promedio va a haber otro en el medio, que va a ser el promedio de estos dos, y así sucesivamente. Entonces, nunca voy a poder encontrar ni el siguiente ni el anterior de un número racional, justamente porque este conjunto es un conjunto denso. Eso quiere decir que entre dos racionales cualesquiera existen infinitos racionales entre ellos. Y este conjunto nos ayuda a cerrar la operación cociente. Es decir, este conjunto es cerrado para la suma, para la resta y para el producto. Fíjense que la suma y el producto estaban cerrados en los naturales. Como los naturales estaban incluidos adentro de los enteros además de la suma y el producto también cierran la resta, ¿sí? Y como los enteros los podemos pensar como fracción, en donde el numerador de un número entero puede ser una fracción con denominador 1, entonces dentro del conjunto de los racionales están incluidos los enteros. Es decir,
que la propiedad de cierre del cociente en Z no valía, porque dividir dos números enteros no siempre me da un número entero, pero dividir dos números racionales siempre hará que me dé un número racional. Es decir, que este conjunto, Q, cierra las 4 operaciones básicas. Si sumo, resto, multiplico o divido números racionales, el resultado siempre me va a dar un número racional. ¿Sí? Ahora voy a mencionar un conjunto numérico que no lo puse al inicio de esta clase, que es el conjunto de los números irracionales, que lo vamos a simbolizar con la letra I mayúscula. Este conjunto de los números irracionales es el conjunto de los números que no son racionales. Es decir, si no es racional, no se puede escribir como fracción, o bien es un número que tiene un desarrollo decimal infinito, pero no periódico. ¿Sí? Acuérdense que los racionales eran los que se pueden escribir como fracción, o los números que tienen un desarrollo decimal finito o periódico. Bueno, los irracionales serían como la negación de eso. No se pueden escribir como fracción, y el desarrollo decimal es infinito y no periódico. ¿Sí? Algunos números irracionales que son conocidos son las raíces de los números naturales primos, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 5, la raíz de 21. Si yo le pregunto a la calculadora cuánto dan estos números, bueno, la calculadora me va a mostrar 8, 9 dígitos después de la coma, pero porque no tiene más lugar en la pantalla. Pero en realidad las cifras decimales continúan indefinidamente y no son periódicas. ¿Sí? Hay otros números que son bastante conocidos, que son irracionales, que son el número pi y el número e. El número pi es el que vale aproximadamente 3,141592, y el desarrollo decimal continúa indefinidamente y no es periódico. Y lo mismo ocurre con el número e. El número e es aproximadamente 2,718281, y el desarrollo decimal continúa indefinidamente y no es periódico. ¿Qué pasa con estos conjuntos numéricos? Este conjunto numérico no es cerrado para ninguna de las 4 operaciones. ¿Qué significa esto? Que si yo sumo dos números irracionales, el resultado me puede dar cualquier cosa que no sea irracional. Si yo multiplico dos números irracionales, el resultado me puede dar cualquier otra cosa que no sea irracional. ¿Sí? Lo mismo con la resta y la división. Los números irracionales dijimos que son los que no pueden escribirse como fracción, o los que tienen un desarrollo decimal infinito no periódico. Entonces yo me puedo fabricar un número irracional, porque no los conozco a todos, pero puedo inventarme uno, en donde, por ejemplo, ponga una parte entera, y la parte decimal ponga infinitas cifras después de la coma que no tengan ninguna relación, que no tengan ningún patrón. Por ejemplo, que no se repita nada, que no sea periódico. Yo se me ocurrió inventar el número 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Puedo seguir indefinidamente y no voy a generar ningún periodo, ¿sí? Así que los números irracionales, si ustedes necesitan fabricarlos, los pueden fabricar poniendo una parte entera y la parte decimal, asegurándose que no sea periódica, que tenga infinitas cifras después de la coma, pero que no sea periódica. ¿Sí? Acuérdense que para indicar... Sí. Por ejemplo, en matemática de agronomía nos habían dicho que si el número no tenía un patrón, estaba mal. O sea, el irracional, que nosotros teníamos que escribir, por ejemplo, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 24, que si no lo hacíamos con un patrón que fuera predecible, por más que el número fuera irracional, que estaba mal. ¿Eso es de acuerdo al profesor o es una cosa...? No, vos recordá que el número irracional tiene que tener infinitas cifras después de la coma, no periódicas. A lo mejor lo que les han querido decir es que al fabricarse ese patrón se aseguran de que no sea periódico. Quizás a lo mejor fue sacado de contexto o mal interpretado. Pero la condición de número irracional es que las infinitas cifras que están después de la coma no sean periódicas. Entonces, una forma de asegurarse es o generando ese patrón predecible, o poniendo números al azar que no tengan ninguna relación entre ellos, y que los puntos suspensivos dice, la cosa continúa, mirá el número pi,
3, 14, 15, 92, no tiene ningún patrón, pero sigue indefinidamente el desarrollo decimal. Lo que pasa que cuando uno pone 3 puntos en matemática, ¿sí? Cuando uno pone estos 3 puntos suspensivos, está diciendo la cosa sigue, y uno se supone que tiene que sobreentender cómo sigue la cosa, ¿sí? Por eso cuando uno quiere fabricar un número irracional, muchas veces se les dice, inventen un patrón para que con los puntos suspensivos se sobreentienda cómo sigue la cosa. Pero si el número tiene infinitas cifras después de la coma, y esas infinitas cifras no tienen ningún patrón, no pasa nada, te fabricaste un número irracional que no sabes cómo sigue, pero al poner los 3 puntitos, estás diciendo la cosa continúa indefinidamente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, no escuché nada. Muchas gracias por el chat. Bárbaro, buenísimo. Bueno, esto es a título decorativo, digamos. Si uno tuviera que ubicar los números irracionales, sobre todo las raíces de los números primos, ¿no? Más que nada, porque por ejemplo acá está raíz de 4, porque raíz de 4 es un número entero, es fácil de ubicar en la recta. Uno recurre siempre a triángulos rectángulos, ¿sí? Esto después si quieren lo charlamos, pero a nosotros lo que nos interesa es que ustedes reconozcan que raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5 son números irracionales, y si los tendrían que ubicar en la recta, más o menos entre qué enteros los ubicarían, ¿sí? Esto es una técnica que sirve como para ubicar con mayor precisión dónde cae el número irracional. Lo aclaro simplemente para el número irracional raíz de 2, entre 0 y 1, que es la unidad, yo me dibujo un triángulo rectángulo donde uno de los catetos mida 1 y el otro cateto mida 1 también, ¿sí? Si en un triángulo rectángulo cuyos 2 catetos miden 1, yo aplico el teorema de Pitágoras, la hipotenusa va a medir raíz de 2, ¿sí? Entonces, el largo de la hipotenusa de este triángulo rectángulo yo lo puedo bajar a la recta numérica y ubicar con precisión donde cae el número raíz de 2. El número raíz de 2 es un número entero comprendido entre 1 y 2, que es raíz de 4, ¿sí? Esta sería como una técnica para ubicarlo con mayor precisión. Que vuelvo a repetir, es simplemente para que la conozcan, pero mientras ustedes distingan que raíz de 2 es irracional y que más o menos vale 1, y pico, que cae entre 1 y 2, es suficiente. Bien, por último, vamos a definir el conjunto de los números reales, que es con el que arrancamos esta clase, ¿sí? El conjunto de los números reales no es otra cosa más que la unión entre los racionales y los irracionales. Es decir, si yo meto la mano adentro de la bolsa donde están los números reales y saco un número, ese número que saqué o es racional o es irracional, ¿sí? Así definimos el conjunto de los números reales. Este conjunto de los números reales abarca a todos los conjuntos que mencionamos. Fíjense, arrancamos por los naturales. Dijimos que si a los naturales le agregamos el 0 y los opuestos, generábamos el conjunto de los números enteros. Es decir, que los naturales son un subconjunto de los números enteros. Dijimos también que si pensamos a los enteros como fracción con denominador 1, estamos fabricando racionales, es decir, que los enteros están dentro del conjunto de los racionales. Dijimos que los números que no son racionales son los irracionales, ahí los ponemos aparte, ¿sí? Y la unión entre los racionales y los irracionales forman el conjunto de los números reales. Las propiedades del conjunto de los números reales son, o las características, las mismas que la de los racionales, ¿sí? Es un conjunto infinito, no tiene ni primer ni último elemento, es un conjunto denso, y está formado por números racionales y números irracionales. Bien, hasta acá hicimos un recorrido por el desarrollo teórico que está en el TP1. Todo esto que yo les conté va a estar explicado con mayor detenimiento en el TP1, así que ustedes vayan leyendo, subrayando, si tomaron apuntes o algo que les llamó la atención, pueden ir marcándolo en el mismo texto o en su carpeta. Esta primera parte hicimos una caracterización de los conjuntos numéricos y de las propiedades que tienen con respecto a las operaciones. Ahora lo que vamos a hacer es recordar cómo operar con los números racionales y cómo operar con los números irracionales, ¿sí? Creo que con los números naturales no vamos a tener ningún problema en las operaciones. Con los números enteros, lo único que debemos recordar es
la regla de los signos, para el producto y para el cociente. Acuérdense que si yo multiplico, divido dos números que tienen el mismo signo, el resultado me da positivo, y si son de distinto signo, obviamente me dará negativo. Y sí vamos a recordar cómo se operaba con las fracciones. Por las dudas, ustedes van a decir, bueno, yo ya me acuerdo, pero puede haber alguien que no se acuerde, porque toda la vida usó la calculadora y no recuerda cómo operar con fracciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la suma y la resta. Si yo tengo dos fracciones, Una pregunta. Sería la regla del más por menos, menos por exacto. menos, más. Bueno, Listo. esa regla que vos decís, Alexis, yo me hago lío, porque me queda tipo trabalengua, ¿viste? Más por menos, menos, más por más, más. Entonces yo la simplifico, o digo la misma regla en forma más cortita. Si los números tienen el mismo signo, o sea, los dos más o los dos menos, ¿no? Sería el producto o la división da positiva. Si igual signo, el producto o la división da positivo. Y si no, da negativo. Que es lo mismo que todo ese versito que vos me acabás de decir. Sí. Pero como yo ya estoy grande y algunas cosas me las olvido, trato de sintetizarlo. Pero es eso, sí, queda tranquilo que es eso. Listo. Bien. Bueno, si yo tengo que sumar dos fracciones, acá puse A sobre B y C sobre D, obviamente voy a entender que B no es 0 y que D no es 0, porque si no, no serían fracciones. La definición de suma dice, multiplicar los denominadores y después hacer el producto cruzado entre A y D más el producto cruzado entre B y C. ¿Sí? Esa es la definición de suma. Lo mismo para resta. Multiplicar los denominadores y después hacer el producto cruzado entre A y D menos el producto cruzado entre B y C. Ustedes me van a decir, bueno, yo lo hago distinto. Bueno, mientras la hagas bien, hacela como quieras. Esta es la definición de suma, ¿sí? En el caso particular, en donde los denominadores sean el mismo, acá por ejemplo tenemos A sobre B y C sobre B, no conviene aplicar la definición, porque si estoy sumando fracciones o restando fracciones con el mismo denominador, directamente sumo los numeradores o directamente resto los denominadores, ¿sí? O sumo derecho o resto derecho, siempre y cuando los denominadores sean iguales, ¿sí? Si los denominadores no son iguales, tengo que recurrir a la definición. Vamos a poner un ejemplito. Supónganse que tengo que sumar 2 tercios más 4 quintos menos 7 sextos. Fíjense que la definición está para la suma de dos fracciones. Entonces acá podría aplicar la propiedad asociativa y decir, bueno, primero sumo estas dos fracciones, ¿sí? Con la definición. 3 por 5, 15 en el denominador y multiplico 2 por 5, 10, más 3 por 4, 12. Y ahí apliqué la definición de la primera suma. Y a esa fracción le resto 7 sextos usando la misma definición. ¿Sí? Pero hay otra forma de sumar y restar fracciones que es mediante el uso de fracciones equivalentes. ¿Sí? ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Dos fracciones son equivalentes cuando representan el mismo número. ¿Cómo hago para fabricarme una fracción equivalente a una que me dieron? Bueno, para fabricarme una fracción equivalente a una que me dieron, voy a poder multiplicar el numerador y el denominador por el número que se me dé la gana, siempre y cuando no se me dé la gana el 0. Siempre puedo multiplicar numerador y denominador por un número distinto de 0. Y si a esa fracción la multiplico tanto al numerador como al denominador por el mismo número distinto de 0, voy a generar una fracción distinta, pero va a representar el mismo número. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo 2 tercios. Yo a la fracción 2 tercios la puedo multiplicar, por ejemplo, tanto al numerador como al denominador por 5. Entonces 2 tercios va a ser equivalente a 10 quinceavos. Aunque sean fracciones distintas, van a representar el mismo número. ¿Sí? Entonces, para fabricarme fracciones equivalentes, voy a poder multiplicar numerador y denominador por cualquier número distinto de 0. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con esta suma y restas de fracciones? Voy a tratar de aplicar el caso particular. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de convertir las 3 fracciones en otras equivalentes, pero en donde todas tengan el mismo denominador. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque es más fácil sumar y restar cuando uno tiene fracciones con el mismo denominador. Entonces, miro los denominadores. ¿Qué relación hay entre 3, 5 y 6? O si encuentro algún número que sea múltiplo de 3, de 5 y de 6 y que no sea tan grande.
el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 6, es 30. O podría también fabricarme fracciones con denominador 60, o fracciones con denominador 90, pero no nos vamos a fabricar fracciones tan grandes. Entonces, para fabricarme fracciones equivalentes a las que me dieron en este cálculo, pero yo quiero ahora que todas las fracciones valgan lo mismo y tengan denominador 30. A la primera fracción, ¿por cuánto la voy a tener que multiplicar arriba y abajo para que sea la misma fracción pero con denominador 30? Por 10. Por Por 10. O sea que 2/3 va a ser equivalente a 20 sobre 30. ¿Sí? Y a 4/5 para que tenga denominador 30, ¿por cuánto la tendría que multiplicar? Arriba y Por abajo. 6. 6. Por 6. O sea que arriba me va a quedar 24 y abajo me va a quedar 30. ¿Y a 7/6? Por 5. O sea que arriba me queda 35 y abajo me queda 30. ¿Sí? Por 10, 2/3 me quedó 20 sobre 30. Es el mismo número racional, pero escrito de otra manera. Por 6, 4/5, arriba y abajo me quedó 24 sobre 30. Mismo número racional, escrito de otra manera. Y lo mismo con menos 7/6. ¿Cuál es la ventaja de haber buscado las fracciones equivalentes? Que caímos en el caso particular. Dijimos que cuando los denominadores son todos iguales, sumamos directamente los numeradores. Así que 20 más 24 menos 35 me da 9. Hemos resuelto la suma usando el concepto de fracciones equivalentes. Resolver esta suma usando fracciones equivalentes no es otra cosa más que aplicar la definición varias veces, ¿sí? Porque fíjense que si nosotros hubiéramos aplicado la definición acá, teníamos que hacer 3 por 5, 15, sumar 2 por 5, 10, y 3 por 4, 12. Y después, a esa fracción que sale de acá, le hacíamos el mismo procedimiento con 7/6. Hacíamos 15 por 6, multiplicábamos cruzado y restábamos. Lo que hicimos con las fracciones equivalentes es como reiterar la definición, pero sin aplicarla directamente, ¿sí? Bueno, en este caso particular, ustedes podrán notar que tanto 9 como 30 son múltiplos de alguien. Así como podemos fabricar fracciones equivalentes multiplicando numerador y denominador por cualquier número distinto de 0, también podemos dividir numerador y denominador por cualquier número distinto de 0. En este caso, podemos dividir tanto el 9 como el 30 por 3 y generar una fracción equivalente, pero en este caso simplificada, ¿sí? Estas fracciones, al multiplicarlas por un número tanto arriba como abajo, las amplificamos. Y a esta, como la dividimos, la simplificamos. ¿Sí? Bueno, entonces para sumar fracciones o restar, podemos recurrir a la definición o podemos recurrir a fabricarnos el mismo cálculo con el mismo denominador, generando fracciones equivalentes. Bueno, esto es lo que les dije recién. Utilizar fracciones semejantes o equivalentes, no semejantes. Utilizar fracciones equivalentes es lo mismo que aplicar la definición reiteradas veces. Bien, recordamos que para multiplicar fracciones multiplicamos derecho, numerador con numerador y denominador con denominador, y para dividir dos fracciones, acá era donde nos hacíamos un poco de lío, ¿viste? Que una se multiplicaba cruzado y la otra se multiplicaba derecho y no me acuerdo cuál era cuál. Bueno, a partir de ahora la división la vamos a utilizar recurriendo al axioma algebraico que me garantiza que todo número distinto de 0 tiene inverso. En vez de dividir a la fracción AB con la fracción CD, la vamos a multiplicar por el inverso de la fracción CD. ¿Quién es el inverso de la fracción CD? DC. Entonces convertimos el cociente entre dos fracciones en un producto, entre la primera y el inverso de la segunda. ¿Para qué? Para recordar una sola regla. En el producto siempre se multiplica derecho, ¿sí? Si alguien se acuerda de la regla de multiplicar cruzado, bienvenido sea. Vamos a otro ejemplo. Una pregunta. Entonces, en vez de dividir A por B, así como está, primero lo damos vuelta. O sea, al divisor, al que está dividiendo, fíjate que no doy vuelta a cualquiera. Doy vuelta al que está atrás del dividido. El que está atrás del dividido. Perfecto, lo das vuelta y después multiplicás. Sí. Multiplicás derecho. No se puede hacer cruzado.
Sí, sí se o puede hacer cruzado. Sí, sí. Vos listo. acordate, Alexis, que yo ya estoy grande y me Sí. pierdo con algunos cálculos. Todo lo que vos te No. acordás de la escuela, usalo. Yo les ofrezco una Listo. alternativa. Sí, No, una yo alternativa. pensé que era diferente, por eso. No, da lo mismo, da lo mismo. ¿Sí? Ah. Lo que pasa es que yo me termino haciendo lío con cuál era el derecho y cuál era el cruzado, ¿viste? Y el cruzado es cómo cruzo. Primero A con D y después B con C, entonces para evitar generar ese tipo de confusiones, les ofrezco una regla que sea un poco más simple, ¿no? Entonces recordamos una sola propiedad. Y Pero una de todo lo pregunta. que yo te estoy diciendo, lo que vos te acordás de la escuela y funcionaba, seguí usándolo, ¿eh? Una pregunta. Cuando nosotros te entregamos, creo que es la clase que viene, ¿no? Que hay que darte el trabajo. ¿Te lo tenemos que dar con el procedimiento o no importa? Mira, en primer lugar, por ahora no tenés que entregar nada, ¿sí? Los ejercicios que van a estar asignados para la semana que viene van a ser ejercicios que vas a hacer vos en tu carpeta, que la intención que tienen es confirmar que todo lo que vos leíste y estudiaste de la teoría lo pudiste aplicar en la resolución de los ejercicios. Ahora, en el momento que nosotros te pidamos que nos entregues una actividad, te vamos a pedir que esa actividad que vos nos entregues, nos cuentes cómo la hiciste. Es decir, que nos cuentes qué procedimiento fuiste aplicando. Si usaste alguna propiedad, si usaste algún axioma o lo que sea, para que a nosotros no nos quede duda de cómo lo pensaste. Pero por ahora no tenés que entregar nada, no te preocupes. O sea, tengo que explicar el procedimiento, pero Claro. cuando ustedes me lo pidan. Cuando nosotros te lo pidamos, sí. Si te pedimos que entregues una actividad, vos acordate, Alexis, que nosotros tenemos que corregir el desarrollo de una actividad que no estamos cara a cara. Si yo me siento al lado tuyo en el salón, en la presencialidad, vos me podés contar cómo lo fuiste haciendo y yo puedo llegar a entender. Pero si yo recibo una hoja con una cuenta y esa cuenta no tiene ninguna explicación, y yo tengo que adivinar cómo lo resolviste, y en ese proceso de adivinar puedo pensar mal o puedo interpretar que vos quisiste hacer una cosa y en realidad hiciste otra. Por eso es importante que cuando ustedes tengan que entregar una actividad, esa actividad esté lo más detallada posible, ¿sí? Es decir, bueno, para resolver esta actividad lo primero que voy a hacer es esto. Para resolver esto utilicé tal propiedad, que no queden dudas de cómo lo pensaste, ¿sí? Pero vos quédate tranquilo. Sí. Que los procedimientos estén escritos, básicamente. En lo posible, sí. Sí, ¿Puedo agregar algo? Sí. Sí, por eso también es importante el tema del foro, porque ahí uno practica cómo contar, ¿no?, las actividades. Y es importante porque el compañero tiene que entender, porque una cosa es cuando ustedes van a decir, bueno, yo esto lo resolví así, ponen un montón de cuentas como dispersas y recuadran un número y que nosotros tenemos que entender qué es la respuesta. Nosotros que sabemos matemática, podemos pensar, uy, habrá hecho esto lo habrá hecho por lo otro, no, pero un compañero que está aprendiendo a la par de ustedes, que no sabe, en ese caso tiene que ser muy buena la explicación para que pueda entender el compañero. Entonces, tómense el foro como una práctica, como para poder contar cómo resuelven los ejercicios o las distintas actividades. Lo recomiendo como una buena práctica para eso, justamente. Porque nosotros cuando recibamos los parciales, por supuesto que van a tener que explicar y que no queden dudas, absolutamente, porque no va a haber un momento donde digamos, pero ¿qué quisiste poner ahí? Bueno, entonces te pongo bien el ejercicio. ¿Está? Así que aprovechen el foro. Última cosa, los ejercicios, porque yo casi no escribo, por lo que expliqué antes, los puedo hacer con Word o Paint o algo de eso, Paint, digo. Sí, mira, Alexis, en principio, los trabajos prácticos que tienen una serie de actividades, esas actividades son para que vos tengas en tu carpeta. Tu carpeta vos la vas a armar como te resulte más cómodo, ¿sí? Con lo que estás acostumbrado a armar tu carpeta. Cuando vos tengas que entregar una actividad, que nosotros te vamos a pedir puntualmente que entregues una actividad o el día del examen,
ahí sí vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, ¿sí? Vos quédate tranquilo que no vas a tener ningún problema en la entrega de las actividades o en lo que tengas que hacer, ¿eh? Por lo pronto, esta tanda de porque- actividades que están en el TP1 son para vos, así que vos armate tu carpeta como te resulte más cómoda, ¿sí? Pero yo quería saber porque, por ejemplo, en el secundario yo tenía todo con PC, no Sí. usaba casi carpeta. Entonces quería saber para organizarme. Sí, quédate tranquilo, es que en este caso tu carpeta sería un archivo de Word o de Paint o del que vos manejes. No, no te preocupes por eso, no te preocupes. Quédate tranquilo. Bueno, entonces, acuérdense que lo que ustedes se acuerdan de la escuela secundaria es todo bienvenido, ¿eh? Esta es una muestra de cómo dividir, para mí mucho más cómoda, que es en lugar de dividir dos fracciones, multiplicar la primera por la inversa de la segunda, ¿sí? Y en este ejemplo, lo mismo, son 3 fracciones y la definición está para 2. Puedo aplicar la propiedad asociativa del producto, asociar las dos primeras fracciones, multiplicar derecho, como dice la definición, 2 por 4, 8, 3 por 5, 15, y al resultado dividirlo por 7/6. Pero como yo, Karina, se hace lío con el tema del producto cruzado, en lugar de dividir, voy a multiplicar a 8 sobre 15 por el inverso de 7/6. Y el inverso de 7/6 es 6/7. ¿Sí? Entonces siempre aplico la misma regla. Al multiplicar, 6 por 8 es 48, 15 por 7 es 105, y acá lo que podemos hacer es reducir la fracción dividiendo tanto numerador como denominador por un mismo número. Si es que se puede, si se puede reducir, se reduce, si no, se deja el resultado como está. En este caso yo puedo dividir por 3, tanto el numerador como el denominador, y obtener el mismo resultado, pero con una fracción más chiquita. Si no, se dice que el resultado es irreducible. Bien, esto es entonces con respecto a recordar cómo se operan con las fracciones, ¿sí? Vamos a recordar algunas cuestiones que tienen que ver con los radicales, que son los números irracionales. Recuerden que dijimos que los números irracionales muchas veces vienen presentados como las raíces de algunos números primos. Para poder sumar y restar números con radicales, vamos a pedirle a estos radicales que sean equivalentes, ¿sí? ¿Qué significa que sean equivalentes? Que tienen que tener el mismo índice de raíz y el mismo radicando. O sea, el índice de la raíz y lo que está dentro de la raíz tiene que ser el mismo. Entonces después lo único que hacemos es contar cuántos de esos radicales tengo. Miren este ejemplo. Acá tengo 8 veces la raíz de 2, menos 7 veces la raíz de 2, más 4 veces la raíz de 2, ¿sí? Entonces yo voy a contar cuántos radicales tengo. Los radicales son todos semejantes, porque son todos raíces cuadradas del número 2, ¿sí? Entonces digo, tengo 8 menos 7 más 4, tengo 5 raíces de 2. Fíjense que uno, al tener 3 términos acá, podría aplicar el axioma algebraico de la propiedad distributiva, pero que si la leo al revés, la propiedad distributiva la conocemos como propiedad de factor común, ¿sí? Los 3 radicales, o las 3 expresiones, los 3 sumandos, tienen el mismo radical, ¿no? Raíz de 2. Entonces yo puedo sacar raíz de 2 como factor común, y me quedaría 8 menos 7 más 4, que no es otra cosa que contar cuántos radicales tengo. Entonces, para poder sumarlos y restarlos, necesito que el índice de la raíz sea el mismo y que lo que está dentro de la raíz también sea el mismo radical. Entonces ahí directamente cuento cuántos radicales tengo. ¿Qué pasa si los radicales no son semejantes? Bueno, acá no me voy a explayar demasiado, se los dejo por si alguno algún día se encuentra con esta situación. Lo que tenemos que tratar de hacer es aplicar algunas propiedades de los números, de los radicales, perdón, y tratar de convertir todos estos radicales que no son semejantes en radicales semejantes. Una alternativa puede ser, si son todos del mismo índice de raíz, ir descomponiendo en factores primos a los radicandos y aplicando propiedades de las raíces, que no nos vamos a detener mucho en este momento, para que esta expresión se transforme en otra equivalente que tenga
radicales semejantes, ¿sí? Lo que nos tiene que quedar en claro es que si yo quiero sumar números con radicales, los radicales tienen que ser semejantes. Si no son semejantes, por ahora los vamos a dejar indicados. Cuando se nos presente la situación, vamos a detallar un poquito más. Y para multiplicar y dividir los radicales, la única condición que vamos a poner es que tengan el mismo índice, nada más que el mismo índice. Si los radicales tienen el mismo índice, nada más que el mismo índice, puedo multiplicar dos radicales bajo el mismo índice y multiplicando los radicantes, ¿sí? Raíz de 2 por raíz de 8, los dos son raíces de índice 2. O sea, todo este producto lo voy a poner bajo la raíz cuadrada. Y luego voy a multiplicar los radicales. 8 por 2, 16. Bueno, en este caso la raíz de 16 es 4, si no la dejaría indicada. Lo mismo ocurre cuando los radicales no tienen el mismo índice. Voy a tener que fabricar radicales semejantes, ¿sí? Usando propiedades de los radicales para que me queden bajo el mismo índice de raíz. Que esto, en el momento que lo necesitemos, lo vamos a explicar con mayor detenimiento. Bueno, hasta acá tienen un pequeño desarrollo de la teoría, como para que puedan avanzar con los primeros 7 ejercicios del TP1, ¿sí? Del ejercicio 1 al 7, con todo lo que les acabo de contar, que lo tienen detallado, bien detallado en el TP1, están en condiciones de poder resolver los ejercicios del 1 al 7.